Capítulo 3. Aplicación. Sección 1. El uso de la humillación. Reverendos y queridos hermanos, nuestra ocupación en el día de hoy es humillar nuestras almas ante el Señor por nuestra negligencia pasada e implorar ayuda para el trabajo en el tiempo que vendrá. Verdaderamente, apenas podemos esperar lo último sin lo primero. Si Dios nos ayuda en nuestras obligaciones futuras, primero nos humillará por nuestros pecados pasados. Aquel que no tiene suficiente noción de sus faltas como para lamentarlas sin fingimiento, difícilmente tendrá más que lo motive a reformarse de ellas. La tristeza del arrepentimiento puede existir sin un cambio de vida y corazón, porque es más fácil despertar las emociones que una verdadera conversión. Pero el cambio no puede llevarse a cabo sin una buena medida de tristeza. Ciertamente podemos comenzar nuestra confesión con esto: es demasiado común para nosotros esperar de nuestra gente lo que en poca o ninguna medida hacemos nosotros. ¿Cuántos esfuerzos hacemos porque sean humildes? Mientras nosotros no nos humillamos. ¿Con cuánta dureza? Los exponemos para sacar de ellos algunas lágrimas. Penitentes, y son pocas, mientras nuestros ojos están secos. ¿Qué ejemplo de dureza de corazón damos, mientras nos esforzamos con nuestras palabras por derretir y ablandar los suyos? Oh, si estudiáramos la mitad para afectar y corregir nuestros propios corazones de lo que lo hacemos con los de nuestros oyentes, no estaríamos como estamos muchos de nosotros. Es muy poco lo que hacemos por su humillación, pero me temo que es mucho menos lo que algunos de nosotros hacemos por la nuestra. Demasiados son los que hacen algo por las almas de otros hombres, mientras parecen olvidar que tienen almas propias de las que ocuparse. Se comportan como si su parte del trabajo fuese llamar al arrepentimiento, y la de los oyentes fuera arrepentirse, como si la suya fuera clamar contra el pecado, y la de la gente abandonarlo, como si tuviesen que predicar el deber y los oyentes practicarlo. Pero encontramos que los líderes de la iglesia en las Escrituras confesaban sus propios pecados, así como los pecados del pueblo. Esdras confesó los pecados de los sacerdotes, así como los del pueblo, llorando y postrándose ante la casa de Dios. Daniel confesó su propio pecado y también el del pueblo. Creo que si consideramos bien las obligaciones ya enumeradas, y cuán imperfectamente las hemos realizado, no tendremos necesidad de demorarnos preguntándonos si existe causa para la humillación. Se ha de decir, aunque me condeno a mí mismo al decirlo, que quien lea simplemente esta exhortación de Pablo a los ancianos de la iglesia de Efeso, y compare su vida con ella, debe ser muy estúpido y duro de corazón si no se derrite al sentir sus propios descuidos, y si no cae forzosamente ante Dios en lamento por sus grandes omisiones, buscando refugio en la sangre de Cristo y su gracia perdonadora. Confío, hermanos, que ninguno de ustedes apruebe en su juicio la doctrina libertina, que afirma que no hay necesidad de confesión, contrición y humillación para el perdón del pecado. ¿No es lamentable entonces que nuestros corazones no sean tan ortodoxos como nuestras cabezas? Puedo ver que hemos aprendido la lección a medias cuando lo sabemos y podemos decirlo. Cuando lo hemos aprendido, hay más actividad para enseñar nuestras voluntades y emociones, nuestros ojos, nuestras lenguas, nuestras manos. Es triste que muchos de nosotros prediquemos a nuestros oyentes mientras estos están dormidos, pero es aún más triste si hemos estudiado y nos hemos predicado a nosotros mismos dormidos, y hemos hablado durante tanto tiempo en contra de la dureza del corazón, para acabar endurecidos bajo el ruido de nuestros propios reproches. Y para que puedan ver que no es una tristeza sin motivo la que Dios requiere de nosotros, les llamo a recordar nuestros muchos pecados, y a ponerlos delante de nosotros, de modo que podamos hacer una clara, libre y fiel confesión de los mismos, y para que Dios, que es fiel y justo, pueda perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En esto supongo que tengo su consentimiento de corazón, y que estarán lejos de ofenderse conmigo, aunque desgracie sus personas y las de otros en este oficio para que acepten el cargo y se conviertan en humildes acusadores de sí mismos, y estoy tan lejos de justificarme yo por medio de la acusación a otros, que sin fingimiento pongo mi nombre el primero en el acta de acusación. ¿Por qué, cómo puede un miserable pecador, alguien que está acusado por tantas graves transgresiones, presumir justificarse delante de Dios? ¿O cómo puede declararse inocente aquel cuya conciencia tiene tanto que decir contra él? Si arrojo vergüenza sobre el ministerio, no es sobre el oficio en sí, sino sobre nuestras personas, exponiendo ese pecado que es nuestra vergüenza, porque el pecado es afrenta de las naciones, Proverbios 14:34, y sean pastores o naciones, solo son los que confiesan y se apartan de sus pecados los que alcanzan misericordia, Proverbios 28:13, más el que endurece su corazón caerá en el mal. No emprenderé la tarea de enumerar todos los grandes pecados de los cuales somos culpables, por tanto, el olvidarme de alguno en particular no ha de tomarse como una negación o justificación del mismo. Pero consideraré mi deber poner el ejemplo de algunos pocos que reclaman nuestra humillación y una pronta reforma. Necesito primero hacer la premisa de esta profesión, ya que, a pesar de todas las faltas que se encuentran entre nosotros, creo que nunca en la historia de Inglaterra ha existido un ministerio tan fiel y capaz como el que tenemos hoy en día, y temo que pocas naciones en la tierra, si es que existe alguna, tengan algo similar. Estoy seguro de que el cambio ha sido tan grande en estos 12 años, que es una de las mayores alegrías que el mundo nunca haya tenido la oportunidad de contemplar. Oh, cuántas congregaciones son instruidas claramente y con frecuencia hoy, cuando antes vivían en gran oscuridad.
¿Cuántos hombres fieles y capaces existen en un condado en comparación con los que existían entonces? Con cuánta gracia Dios ha prosperado los estudios de tantos jóvenes que no eran sino niños pequeños al comenzar los últimos problemas, de tal forma que ahora ensombrecen a los mejores de sus veteranos. ¿Cuántas millas habría viajado hace 20 años o menos para escuchar a uno de esos ancianos y reverendos teólogos, cuyas congregaciones ahora han disminuido, y cuya porción ha resultado menos estimada por la notable mejora de los predicadores más jóvenes? Y, en particular, cuán misericordiosamente ha tratado el Señor con este pequeño condado de Worcester, al levantar a tantos que dan crédito del oficio sagrado, y que con abnegación y voluntariamente, con celo y sin cansarse, se entregan por el bien de las almas. Bendigo al Señor por haberme colocado en este lugar, donde puedo tener la comunión de hermanos tan capaces, fieles, humildes, unánimes y pacíficos. Oh, que el Señor continúe durante largo tiempo con esta admirable misericordia por este indigno condado. Y espero regocijarme en Dios mientras viva por haber visto el cambio generalizado en otros lugares, que tantos cientos de hombres fieles trabajan tan duro por la salvación de las almas, aun con las murmuraciones y el crujir de dientes del enemigo, y que más están surgiendo a buen ritmo. Sé que existen algunos, cuya posición reverencio, que, estando en un punto de gobierno con distinta mentalidad, se ofenderán por mi mención de este feliz cambio. Pero he de expresar que, aun si fuese totalmente favorable a los prelados, conociendo mi corazón, no podría elegir otra cosa que regocijarme. ¿Cómo puede ser? ¿No regocijarse por la Iglesia porque los hombres difieren en nuestra opinión acerca de su ordenamiento? ¿He de cerrar los ojos contra las misericordias del Señor? No menosprecio tanto las almas de los hombres como para envidiar de ellas el pan de vida porque esté partido por unas manos que no tienen la aprobación de los prelados. Oh, si todas las congregaciones recibieran ese sustento. Pero no se puede hacer todo a la vez. Ellos tuvieron mucho tiempo para establecer un ministerio corrupto, y cuando se expulsa a los escandalosos e ignorantes, no podemos crear habilidades en otros para suplirlas, hemos de permanecer durante el tiempo que dura su preparación y crecimiento, y entonces, si Inglaterra no expulsa el Evangelio por sus abusos, e incluso por su falta de reforma voluntaria y su odio por la luz, es probable que sea la nación más feliz bajo el cielo. Porque, como todas las sectas y herejías que se introducen y diariamente nos dan problemas, no dudo que el Evangelio, administrado por un ministro capaz y abnegado, puede dispersar la vergüenza de todas ellas. Pero puede que digan, esto no es confesar el pecado, sino aplaudir a aquellos cuyos pecados pretende confesar. A esto responderé que es a causa del reconocimiento de la amabilidad de Dios y la acción de gracias por sus admirables misericordias, que parezco no ser tan desagradecido en la confesión, ni mucho menos nublar o tener en poco las gracias de Dios mientras expongo las debilidades que en muchos las acompañan, porque, tristemente, hay muchas cosas fuera de orden aún en los mejores, como veremos en los siguientes particulares. Uno de nuestros pecados más odiosos y palpables es el orgullo. Este pecado está muy presente en los mejores de entre nosotros, pero es mucho más odioso e inexcusable en nosotros que en otros hombres. Está tan presente que acusa nuestros discursos, elige nuestra compañía, da forma a nuestras expresiones, y pone acento y énfasis en nuestras palabras. Llena la mente de algunos con aspiraciones y planes, los posee con pensamientos amargos y de envidia contra aquellos que están en la luz o contra quienes de alguna manera eclipsan su gloria u obstaculizan el progreso de su reputación. Qué constante compañero, qué comandante tan tiránico, qué enemigo insinuante, astuto y sutil es este pecado del orgullo. Acompaña a las personas al vendedor de telas, al trapero y al sastre, les elige el paño, el tejido y el diseño. Serían menos los ministros que adornarían su vestimenta, cabello y hábitos si no fuera por el mandato de este tiránico vicio. Y ya me gustaría que esto fuera todo, o la peor parte del asunto. Pero ¿cuántas veces se introduce el orgullo en nuestro estudio, y se sienta con nosotros a hacer nuestro trabajo? ¿Cuántas veces elige nuestro tema, y, con más frecuencia todavía, nuestras palabras y ornamentos? Dios nos manda ser tan claros como podamos, para poder informar a los ignorantes, y tan convincentes y serios como sea posible, para derretir y cambiar sus endurecidos corazones. Pero el orgullo se planta al lado y contradice todo, produciendo sus juguetes y vanidades. Contamina en lugar de pulir, y, bajo la pretensión de crear adornos memorables, deshonra nuestros sermones con infantiles chucherías, como si un príncipe hubiera de vestirse con la ropa de un actor o un payaso pintado. Nos persuade de pintar la ventana para atenuar la luz, y de hablar a nuestra gente de forma que no puedan entender, para hacerles saber que podemos hablar sin provecho. Si tenemos un mensaje claro y penetrante, el orgullo le quita su filo, y embota la vida de nuestra predicación bajo la pretensión de limar asperezas y evitar lo desequilibrado y lo superfluo. Cuando Dios nos encarga tratar con las personas acerca de sus vidas, y rogarles con toda la seriedad de la que somos capaces, este maldito pecado lo controla todo, y condena los mandamientos más santos de Dios, diciéndonos, ¿cómo? ¿Vas a hacer creer a la gente que estás loco? ¿Les harás decir que estás rabioso o delirando? No puedes hablar con sobriedad y moderadamente. Y de esta forma el orgullo hace que muchos sean sermones solo de hombres, y lo que hace el orgullo, lo hace el diablo.
Y los sermones que el diablo produce y el objetivo de los mismos es algo que podemos imaginar fácilmente. Aunque el asunto del que se habla sea de Dios, si la vestimenta, la forma y el objetivo son de Satanás, no tenemos grandes motivos para esperar el éxito. Cuando el orgullo ha elaborado el sermón, va con nosotros hasta el púlpito, da forma a nuestro tono y es lo que anima nuestra conferencia. Nos separa de aquello que es desagradable, por necesario que pueda ser, y nos posiciona en la búsqueda del vacío aplauso. En resumen, todo esto hace que los hombres busquen sus propios intereses y nieguen a Dios, tanto en el estudio como en la predicación, en lugar de estar buscando la gloria de Dios y negándose a sí mismos. Cuando deberíamos preguntarnos, ¿qué diré y cómo debo hacerlo para agradar más a Dios, y hacer el mayor bien? El orgullo nos hace preguntarnos, ¿qué diré y cómo debo hacerlo para que se piense de mí que soy un predicador capaz e instruido, y para ser aplaudido por todos los que me escuchan? Cuando el sermón se acaba, el orgullo nos acompaña a casa, y nos hace estar más ansiosos por saber si fuimos aplaudidos que si logramos victoria en la salvación de las almas. Si no fuera por la vergüenza, de nuestros corazones saldría el preguntar a la gente si les gustó, e intentar conseguir sus elogios. Si podemos percibir una opinión favorable, nos regocijamos de haber logrado el objetivo, pero si vemos que somos considerados solamente hombres débiles y comunes, nos desagrada, porque no hemos alcanzado el premio que teníamos en perspectiva. Pero ni siquiera esto es todo, ni lo peor. O, que no pudiera decirse de ministros piadosos que, están tan ansiosos por la aclamación popular y porque los hombres les estimen mucho, que envidian el talento y la reputación de sus hermanos y son preferidos antes de ellos, como si toda la alabanza que se diera a otros se la quitaran a ellos, y como si Dios les hubiera dado sus dones para ser simples adornos y galas de sus personas y que puedan caminar como hombres de reputación en el mundo. Como si todos los dones de otros debieran ser pisoteados y vilificados y se interponen en el camino de su honra. Ser un santo, un predicador de Cristo, y aún así envidiar aquello que tiene la imagen de Cristo, haciendo mal uso de sus dones por los cuales Él debería tener la gloria, y todo porque nos parece que quieren obstaculizar nuestra gloria. ¿No es todo verdadero cristiano un miembro del cuerpo de Cristo, y, por tanto, partícipe de las bendiciones del conjunto y de cada miembro particular de la Iglesia? ¿Y acaso no debe toda persona dar gracias por los dones de su hermano, no solo por tener el mismo parte en ellos como el pie tiene el beneficio de la guía del ojo, sino porque sus propios objetivos pueden conseguirse por los dones de su hermano tanto como los suyos? Porque si para alguno la gloria de Dios y la felicidad de la Iglesia no son sus objetivos, no es un cristiano. ¿Hablaría mal un trabajador de otro porque le ayuda a hacer el trabajo de su Señor? Aún así, cuán común es este odioso crimen entre los ministros de Cristo. Son capaces de manchar en secreto la reputación de aquellos que están en su camino, y lo que no pueden hacer abiertamente por vergüenza sin ser considerados mentirosos y calumniadores, lo hacen en general, mediante maliciosas insinuaciones, levantando sospechas allí donde no pueden realizar acusaciones. Y algunos van tan lejos que no están dispuestos a que otro que sea más capaz que ellos mismos se suba a sus púlpitos, no vaya a hacer que lo aplaudan más que ellos. Es temible que cualquiera que tenga el menor temor de Dios envidie de esta forma los dones de Dios, y prefiera que sus carnales oyentes continúen sin convertirse y los dormidos sigan sin despertarse, a que esta obra sea hecha por otro que pueda ser preferido antes que él. Sí, este maldito vicio prevalece de tal forma, que en algunas de las grandes congregaciones que tienen necesidad de la ayuda de muchos predicadores, apenas podemos conseguir que dos iguales vivan juntos en amor, tranquilidad y llevando a cabo de forma unánime la obra de Dios. Pero a menos que uno de ellos esté por debajo del otro y esté contento con ser estimado así, o a menos que uno sea el ayudante del otro y reciba órdenes de él, estarán contendiendo por tener la precedencia, envidiándose, y caminando con celos y distancia hacia el otro para vergüenza de su profesión y el gran mal de su rebaño. Me avergüenza pensar en ello, que cuando he estado esforzándome para convencer a personas de interés y capacidad pública de la gran necesidad de tener más de un ministro en las congregaciones grandes, me contestan que nunca estarían de acuerdo el uno con el otro. Espero que esta objeción sea infundada en su mayoría, pero es un caso triste que sea verdad con respecto a algunos. No, algunos hombres han llegado tan lejos en el orgullo, que cuando podrían tener un ayudante de igual posición para avanzar la obra de Dios, prefieren tomar toda la carga sobre ellos mismos, aunque sea más de la que puedan llevar, antes que compartir su honra con ellos o verse disminuidos en la estima del pueblo. De ahí viene también que los hombres den tanta importancia a sus propias opiniones, y que censuren tanto las de cualquiera que difiera de ellos en las menores cosas, como si fuera lo mismo diferir de ellos que de Dios. Esperan que todos se conformen a su juicio, como si fueran los gobernantes de la fe de la Iglesia, y mientras claman contra la infalibilidad del Papa, muchos de nosotros somos como papas, y queremos que todos se pongan en pie ante lo que determinamos como si fuéramos infalibles. Es verdad que somos lo bastante modestos como para no decirlo expresamente. Pretendemos que aquellas razones nuestras a las que esperamos que se inclinen otros hombres solo son la evidencia de la verdad, que nuestro celo es por la verdad y no por nosotros mismos. Pero, siendo verdad, nos es necesario que se tome como cierto aquello que es nuestro, y que nuestras razones sean aceptadas como válidas. Si luego son examinadas libremente y encontradas falaces, además de estar lejos de verlo, porque son nuestras, nos enfadamos.
Porque se descubra. Nos casamos tanto con nuestros errores, que cuando alguien habla en contra de ellos es como si hablase en contra de nuestras personas y como si recibiéramos una fuerte herida porque alguien refute nuestros argumentos, con los cuales hemos herido antes la verdad y las almas de los hombres. El asunto ha llegado a tal extremo, que si un argumento falaz o error es defendido por alguien de renombre, lo cual no es nada extraño, hemos o bien concederle la victoria y abandonar la verdad, o vernos convertirnos en injuriosos para ese nombre que los defiende, porque aunque no estemos tratando con personas, éstas se atribuyen todos los golpes que damos contra sus argumentos y los sienten de manera tan sensible como si hubiéramos hablado de ellos mismos. Esto es así porque piensan que, a ojos de otros, se considerará que un argumento débil es señal de una persona débil. Sí, consideramos por tanto nuestro deber avergonzar sus errores y falsos razonamientos, al descubrirse su desnudez, lo tomarán como si hubiéramos avergonzado a sus personas. Por tanto, su reputación se convierte en una fortaleza para sus errores, y su reverencia en una defensa contra los ataques a todos sus dichos. Ciertamente son tan altivos nuestros espíritus, que cuando reprendernos o contradecirnos se convierte en el deber de alguien, lo normal es que nos impacientemos tanto con el asunto como con las formas. Nos encanta que otras personas digan lo que decimos, que sean de nuestra misma opinión y promuevan nuestra reputación, aunque, a otros respectos, sean menos dignos de nuestra estima. Pero para nosotros es ingrato el que nos contradice y se diferencia, el que trata claramente con nosotros y nuestros errores, y nos cuenta acerca de nuestras faltas. Especialmente al lidiar con discusiones públicas, donde los ojos del mundo están sobre nosotros, apenas podemos soportar ninguna contradicción o tratamiento directo. Sé que hemos de aborrecer el lenguaje áspero, y que hemos de tratar con tanta suavidad con la reputación de otros como nuestra fidelidad a la verdad nos lo permita. Pero nuestro orgullo hace que muchos pensemos que todos los que no nos admiran a nosotros y a todo lo que decimos, y que no someten sus juicios a nuestros errores más palpables, están condenándonos. Somos tan blandos, que nadie puede rozarnos sin herirnos, y tan elevados en nuestra mente, que si alguien no está versado en hacer cumplidos, y tiene una capacidad para la adulación por encima de la tasa normal, apenas puede saber cómo tratarnos y observarnos de cerca, y encajar con nuestras expectativas en todo momento sin que haya una palabra amarga, o algún descuido al que se aferrarán nuestros altivos espíritus para tomarlo como algo injurioso a nuestro honor. Confieso que a menudo me maravilla que este pecado tan odioso se considere como tan leve, y se piense que es consistente con un corazón y vida santos, a la vez que proclamamos como condenables a la gente pecados que son mucho menores. Y me he maravillado más al ver la diferencia entre predicadores piadosos y pecadores impíos. Cuando hablamos a los bebedores, mundanos o ignorantes no convertidos, les hablamos de su desgracia hasta el extremo, y les hacemos ver en los términos más claros su pecado, vergüenza y miseria, y no solo esperamos que lo reciban con paciencia, sino con gratitud. La mayoría con los que yo he tratado lo toman con paciencia. Muchos grandes pecadores alaban más a los predicadores más cercanos, y hasta dicen que no se preocuparían en escuchar a alguien que no les hablara de sus pecados claramente. En cambio, si les hablamos a ministros piadosos de sus errores o pecados, y no los honramos o reverenciamos hablándoles tan suavemente como nos sea posible, si no mezclamos alabanzas con reproches y si el aplauso no es lo que predomina de forma que ahogue la fuerza del reproche y el enfrentamiento, se lo toman casi como un insulto insufrible. Hermanos, es triste confesarlo, pero el que todo esto suceda entre nosotros debería ser más triste que el hecho de que nos lo digan. Si el mal pudiera esconderse, no lo habría descubierto, o al menos no tan abiertamente a la vista de todos. Pero es algo que está desde hace mucho abierto a los ojos del mundo. Nos hemos deshonrado idolatrando nuestro honor, estamos imprimiendo nuestra vergüenza y publicándola cuando lo proclamamos a todo el mundo. Algunos pensarán que hablo con excesiva caridad cuando llamo piadosas a las personas en las que este pecado tan grande prevalece. Ciertamente sé que, allí donde predomina, y no es odiado, lamentado y mortificado en gran medida, no puede haber verdadera santidad, y ruego a todos que ejerciten un estricto celo y escudriñen sus propios corazones. Si todos los que son culpables de alguno o la mayoría de los descubrimientos de orgullo antes mencionados están sin gracia, sea el Señor misericordioso con los ministros de esta tierra, y nos de pronto otro espíritu, porque entonces la gracia es algo menos frecuente de lo que la mayoría de nosotros suponemos. No obstante, es necesario decir que no es mi intención incluir a todos los ministros de Cristo en esta acusación. Para alabanza de la divina gracia se ha de mencionar que entre nosotros hay algunos que son eminentes por su humildad y mansedumbre, y quienes, en lo que respecta a esto, son ejemplares para sus rebaños y sus hermanos. Es su gloria y ha de serlo, y los convierte en honorables y amables de verdad a los ojos de Dios y de todo hombre bueno, e incluso a ojos de los mismos impíos. O si el resto de nosotros fuéramos de la misma forma. Pero no es el caso con todos. Oh, que el Señor nos haga derramar lágrimas no fingidas a sus pies por este pecado. Hermanos, que pueda yo exponer un poco este caso en mi propio corazón y el suyo, para que podamos ver este mal y reformarnos. ¿No es el orgullo el pecado de los demonios, el primogénito del infierno? ¿Acaso no es la mayor parte de la imagen de Satanás?
¿Y ha de ser tolerado en los hombres que se comprometen contra él y su reino como lo hacemos nosotros? El objetivo mismo del Evangelio es humillarnos, y la obra de la gracia comienza y se lleva a cabo en humillación. La humildad no es un simple adorno del cristiano, sino una parte esencial de la nueva criatura. Es una contradicción ser cristiano y no ser humilde. Todos los que quieren ser cristianos deben ser discípulos de Cristo y acudir a Él para aprender. Y la lección que Él les enseña es ser mansos y humildes. Oh, cuántos preceptos y ejemplos admirables nos ha dado nuestro Señor y Maestro. Para lograr este objetivo, ¿acaso podemos verle lavando y secando los pies de sus siervos y, aún así, ser orgullosos y enseñorearnos? Hemos de conversar con la gente más baja, y evitarlos como si no los viéramos, y pensar nada más que en las personas pudientes y honorables como dignos de nuestra compañía. ¿Cuántos de nosotros están con más frecuencia en casa de los caballeros que en la casa de los pobres, que son quienes más necesitan nuestra ayuda? Muchos pensamos que está por debajo de nuestro nivel el estar a diario con los más necesitados y pordioseros, instruyéndoles en el camino de la vida y la salvación, como si solo hubiéramos tomado el cargo de las almas de los ricos. ¿Qué? ¿Qué es de lo que tenemos que estar tan orgullosos? ¿Es de nuestros cuerpos? ¿Por qué? ¿Acaso no están hechos de la misma materia que los de los brutos, y no van a ser en poco tiempo tan despreciables y abominables como un cadáver? ¿Es de nuestras gracias? ¿Por qué? Cuanto más orgullosos estamos de ellas, menos orgullosos deberíamos estarlo. La naturaleza de la gracia consiste tanto en la humildad, que es una absurdidad estar orgulloso de ella. ¿Es de nuestro conocimiento e instrucción? ¿Por qué? Si tenemos algún conocimiento, hemos de saber cuánta razón tenemos para ser humildes, y si sabemos más que otros, hemos de conocer más razones que otros para ser humildes. ¿Cuán poco es lo que saben los más instruidos en comparación con todo lo que ignoran? Saber aquellas cosas que están más allá de su alcance, y saber cuán ignorantes son, no debería ser causa para el orgullo. Sin embargo, ¿acaso los demonios no saben más que nosotros? ¿Y estaremos orgullosos de aquello en lo que los demonios nos superan? Nuestra ocupación misma es enseñar la gran lección de la humildad a nuestra gente, entonces, no es inadecuado que seamos orgullosos nosotros. Hemos de estudiar la humildad, y predicar la humildad, y no hemos de tener humildad. Un predicador orgulloso de la humildad es como mínimo alguien que se condena a sí mismo. Qué triste caso es que no podamos discernir con más facilidad un pecado tan vil, sino que muchos de los que son más orgullosos, puedan señalarlo en otros, y no notarlo en ellos mismos. El mundo toma nota de algunos entre nosotros que tienen aspiraciones, que buscan la posición más alta, que quieren gobernar y obtener reverencias a donde quiera que vayan, o, de lo contrario, no es posible tener vida o relación con ellos. En cualquier consulta, no acuden a buscar la verdad, sino a dictarla a otros que quizás están hasta preparados para enseñarles. En una palabra, tienen unos espíritus tan arrogantes y dominantes que el mundo se da cuenta de ello, y, aún así, ellos mismos no pueden verlo. Hermanos, quiero tratar de cerca con mi propio corazón y el de ustedes. Les ruego consideren si nos salvará el hablar bien acerca de la gracia de la humildad cuando no la poseemos, o hablar en contra del pecado del orgullo mientras lo consentimos. ¿Acaso no tenemos muchos de nosotros motivos para examinar con diligencia si nuestra sinceridad es consistente con el gran orgullo que sentimos? Cuando le estamos diciendo al bebedor que no puede ser salvo a menos que sea sobrio, no tenemos un gran motivo, si somos orgullosos, para decirnos a nosotros mismos que no podemos ser salvos a menos que nos volvamos humildes. El orgullo, de hecho, es un pecado mayor que el beber o la prostitución, y la humildad es tan necesaria como la sobriedad y la castidad. Verdaderamente, hermanos, una persona puede apresurarse al infierno de forma más cierta y sutil predicando con fervor el Evangelio y aparentando celo por una vida santa, que estando en un camino de ebriedad de inmundicia. ¿Por qué? ¿Qué es la santidad sino una devoción a Dios y un vivir para Él? ¿Y en qué consiste un estado de condenación sino en una devoción hacia el yo carnal y el vivir para nosotros mismos? ¿Y acaso no vive alguien más para sí mismo, y menos para Dios, que el hombre orgulloso? ¿Acaso no puede el orgullo hacer que un predicador estudie para sí mismo, ore y predique y viva para sí mismo, incluso cuando parezca sobrepasar a otros en el trabajo? Si no tiene el principio y el objetivo adecuados, no es el trabajo lo que prueba que somos rectos. La obra puede ser de Dios, y, sin embargo, que nosotros la estemos haciendo para nosotros mismos. Confieso que en este punto siento un peligro tan continuo, que si no soy vigilante y me examino, me descarrío pronto y predico y escribo para mí mismo en lugar de para Cristo, no me justifico cuando debo condenar el pecado. Les ruego consideren, hermanos, los atractivos que hay en la obra del ministerio para incitar a un hombre al egoísmo, incluso en las más grandes obras de piedad. La fama de un hombre piadoso supone una trampa tanto como la fama de un hombre instruido. Pero hay de aquel que prefiere la fama de la piedad en lugar de la piedad. D. Cierto os digo que ya tiene su recompensa, Mateo 6:5. Cuando los tiempos eran favorables al aprendizaje y las vanas formalidades, la tentación de los orgullosos iba en esa dirección.
Pero ahora, por la inexpresable misericordia de Dios, se da más crédito a la predicación viva y práctica, y la piedad misma está en estima, por lo que la tentación de los orgullosos es pretender ser celosos predicadores y hombres piadosos. Oh, qué bueno es que la gente se amontone para escucharnos, que se vea afectada por lo que decimos, sometiendo sus juicios y emociones. Qué cosa más arrebatadora es que nos llamen los más capaces y piadosos hombres del país, tener fama por todo el territorio a causa de las más altas excelencias espirituales. Hermanos, un poco de gracia combinada con tales estímulos serviría para hacerlos unirse con los más avanzados en promover la causa de Cristo en el mundo. Pero el orgullo podría hacerlo sin necesidad de una gracia especial. Por tanto, sean celosos consigo mismos, y, entre todos sus estudios, asegúrense de estudiar la humildad. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Comúnmente observo que casi todos los hombres, sean buenos o malos, aborrecen a los orgullosos y aman a los humildes. El orgullo se contradice a sí mismo a tal extremo que, consciente de su propia deformidad, en ocasiones pide prestado el hogareño vestido de la humildad. Por ser un pecado tan profundamente enraizado en nuestra naturaleza, y tan difícil de ser extirpado del alma, tenemos motivos para ser más celosos de ello. 2. No nos entregamos a la obra del Señor tan seriamente, sin reservas, y laboriosamente como correspondería a hombres de nuestra profesión y compromisos. Bendigo al Señor de que haya tantos que hacen este trabajo con todas sus fuerzas. Pero, vaya. Cuán negligentemente lo hacen la mayoría, incluso aquellos que tenemos por ministros piadosos. Cuán pocos de nosotros nos comportamos en nuestro oficio como hombres que están completamente entregados a ello, y que han consagrado todo lo que tienen para ese objetivo. Y para que puedan ver en qué me baso para esta confesión, mencionaré algunos ejemplos de nuestra pecaminosa negligencia. 1. Si nos dedicáramos debidamente a nuestro trabajo, no seríamos tan negligentes en nuestros estudios. Pocos hombres se esfuerzan como es necesario para informar correctamente su entendimiento y adecuarse a su trabajo. Algunos no tienen placer en sus estudios, sino que solo toman una hora de vez en cuando, como una tarea desagradable a la que se ven obligados a someterse, y se alegran cuando no están bajo ese yugo. El deseo natural por el conocimiento, el deseo espiritual por conocer a Dios y las cosas divinas, la conciencia de nuestra gran ignorancia y debilidad, el sentido de la importancia de nuestro trabajo ministerial, ninguna de estas cosas nos hará acercarnos a nuestros estudios y hacernos más esforzados en la búsqueda de la verdad. Oh, qué abundancia de cosas son las que un ministro debe entender. Qué gran defecto es ser ignorantes de las mismas. ¿Cómo echaremos de menos este conocimiento en nuestro trabajo? Muchos ministros solamente estudian para componer sus sermones y poco más, cuando existen tantos libros para leer, y tantos asuntos con los que hemos de estar familiarizados. Incluso en el estudio de nuestros sermones somos demasiado negligentes, reuniendo solamente unas cuantas verdades desnudas, sin considerar las expresiones más convincentes mediante las cuales podamos hacerlas entender a la conciencia y corazón de los hombres. Hemos de estudiar cómo convencer e introducirnos en las personas, y cómo hacer que cada verdad sea viva, sin dejar todo esto a nuestra extemporánea prontitud, a menos que sea en casos de necesidad. Ciertamente, hermanos, la experiencia nos enseña que las personas no se vuelven instruidas o sabias sin duros estudios y una incansable labor y experiencia. 2. Si nos dedicamos a nuestro trabajo de todo corazón, se hará de manera más vigorosa y seria de lo que ahora lo hacemos la mayoría. Cuán pocos ministros predican con todas sus fuerzas, o hablan del eterno gozo o de los tormentos eternos de tal manera que hagan creer a los hombres que hablan en serio. El ver a una compañía de pecadores muertos y dormidos atendiendo la predicación de un ministro y no escuchar una sola palabra que pueda despertarlos o avivarlos quebranta el corazón. Hablamos de manera tan adormecedora y suave, que los pecadores somnolientos no pueden escuchar. El golpe es tan ligero que los pecadores endurecidos no pueden sentirlo. La mayoría de los ministros ni siquiera esforzarán su voz ni harán que suene fervorosa. Pero si hablan en voz alta y con ganas. Qué pocos son los que tienen peso y fervor en cuanto al contenido. Si esto falta, la voz hace poco bien, la gente la tomará como simples balbuceos cuando el contenido no acompaña. Entristece hasta el corazón escuchar la excelente doctrina que algunos ministros dejan morir en sus manos por falta de una aplicación cercana y viva. Entristece ver el contenido que tienen para convencer a los pecadores, y lo poco que sacan del mismo, el ver el bien que podrían hacer si lo hicieran entender, y aún así no pueden hacerlo o no lo hacen. Oh, señores. Cuán claramente, cuán de cerca, con cuánto fervor deberíamos entregar un mensaje tan importante como el nuestro, en el que la vida o muerte eterna de otros seres humanos está involucrada. Pienso que no tenemos carencia más grande que la de este fervor, y, a la vez, no hay nada más inadecuado para este oficio que resultar suave y aburrido. ¿Cómo podemos hablar fríamente para Dios y la salvación de los hombres? ¿Podemos creer que nuestra gente va a ser convertida o condenada, y aún así hablar en un tono somnoliento? En el nombre de Dios, hermanos, esfuércense por despertar sus propios corazones antes de acudir al púlpito para que puedan despertar los corazones de los pecadores. Recuerden que han de ser despertados o condenados, y que un pecador somnoliento difícilmente despertará a pecadores adormecidos.
Aunque con sus palabras hagan altas alabanzas a las cosas de Dios, si lo hacen con frialdad, parecerán deshacer con sus formas lo que dijeron en cuanto a contenido. Hablar de cosas tan grandes, especialmente de estas, sin mucha emoción y fervor, es una especie de desprecio, y la forma, así como las palabras, deberían ponerlas en primer plano. Si se nos ordena, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, Eclesiastés 9:10, entonces un trabajo tal como predicar para la salvación de los hombres ha de hacerse con todas nuestras fuerzas. Pero cuán pocos en número son tales hombres. Incluso entre buenos ministros, solo encontramos unos pocos que sean fervorosos, persuasivos y con una poderosa manera de hablar, de forma que la gente pueda sentirlos predicar cuando los escuchan. Aunque no quiero motivarles a mantener un tono alto constante al predicar, porque eso los haría desagradables, intenten tener una seriedad constante, y, cuando el tema lo requiera, como debería hacerlo, al menos en cuanto a aplicación, levanten la voz y no escatimen en vigor. Hablen a su pueblo como a personas que han de ser despertadas, ya sea aquí o en el infierno. Miren a su alrededor con fe y compasión, piensen en el estado de gozo o tormento en el que todos habrán de encontrarse para siempre, creo que eso les dará fervor, y derretirá sus corazones con un sentir por su condición. No hablen ni una sola palabra fría o descuidada acerca de un asunto tan grande como el cielo o el infierno. Sea lo que sea que hagan, que la gente vea que lo dicen en serio. Ciertamente, hermanos, son grandes obras las que han de hacerse, y no deben pensar que pueden despacharse por medio de frivolidades. No pueden quebrantar el corazón de las personas bromeando con ellas, contándoles suaves cuentos, o pronunciando discursos llamativos. Los hombres no se desharán de sus placeres más queridos por una adormecida petición de alguien que no parece decir en serio lo que habla, y que no aparenta preocuparse de si su petición será concedida o no. Si me responden que la obra es de Dios, y que Él puede llevarla a cabo hasta por los medios más débiles, les responderé que es cierto y que puede hacerlo. No obstante, normalmente Dios trabaja usando medios, y no solo es un medio el contenido que se predica, sino también la forma de hacerlo. Para la mayoría de nuestros oyentes, es importante la pronunciación y tono mismo del discurso. El mejor de los contenidos apenas los conmoverá si no se entrega de manera conmovedora. Especialmente, asegúrense de que no haya afectación, sino háblenles con la misma familiaridad que si estuvieran hablando con cualquiera de ellos personalmente. La carencia de un tono y expresión familiares son una gran falta de la mayoría de nuestros discursos, y es algo que deberíamos tener cuidado de enmendar. Cuando alguien tiene un tono declamatorio parecido al de estar leyendo, como un escolar diciendo su lección o repitiendo una oración, pocos se conmueven con nada de lo que diga. Por tanto, elevémonos a la obra del Señor y hablemos a nuestra gente como si fuera la vida en ello, salvándolos como por violencia, arrebatándolos del fuego, Judas 1:23. Satanás no se dejará hechizar para soltar lo que es suyo. Hemos de poner asedio a las almas de los pecadores que son su guarnición, y encontrar donde se encuentra su fuerza principal, poniendo las baterías de los mandamientos de Dios contra ella, y empujar hasta que se haga una brecha, no permitiendo luego que vuelvan a repararla. Ya que tratamos con criaturas que razonan, hemos de asegurarnos de que nuestros sermones sean convincentes, y que hagamos brillar tanto la luz de las Escrituras y la razón en el rostro de los impíos, que incluso podamos forzarlos a ver a menos que cierren sus ojos voluntariamente. Un sermón lleno de simples palabras, sin importar lo esmeradamente que sea compuesto, no es sino una imagen de un cadáver bien vestido si carece de la luz de la evidencia y la vitalidad que da el celo. Al predicar, se produce una comunión de almas, y una comunicación por así decirlo entre las nuestras y la suya. Ya que tanto nosotros como ellos tenemos entendimiento, voluntad y emociones, nuestros esfuerzos han de ser para comunicar la luz más plena de evidencia desde nuestro entendimiento al suyo, y calentar sus corazones avivando en ellos los santos afectos por una comunicación de los nuestros. Las grandes cosas que tenemos que recomendar a nuestros oyentes encuentran razonamiento suficiente de su lado, y están claras ante ellos en la palabra de Dios. Por tanto, hemos de armarnos con todo tipo de evidencias de forma que caigan como un torrente sobre sus entendimientos, y con nuestros razonamientos y exposiciones derramar vergüenza en sus vanas objeciones, y hacerlas caer ante nosotros, para que se vean obligados a ceder ante el poder de la verdad. 3. Si estamos dedicados de corazón a la obra de Dios, ¿por qué no compadecernos de las congregaciones pobres y desprovistas que están a nuestro alrededor, y ayudarlas a encontrar ministros capaces, y, mientras tanto, ¿por qué no salir e ir en su ayuda cuando el oficio o nuestro cargo particular nos deje lugar? Un sermón con el propósito de lograr la obra de conversión, impartido en los lugares más ignorantes por los predicadores más vívidos y potentes, puede ser de gran ayuda donde hay una carencia de medios que sean más constantes. 3. Otra área en la que no hemos dedicado todo lo que tenemos al servicio de Dios como deberíamos, es en la permanente preocupación por nuestros intereses mundanos en oposición con los intereses y la obra de Cristo. Manifestaré esto con 3 ejemplos. 1. La temporización de los ministros. No quiero que nadie sea contencioso con aquellos que los gobiernan, ni desobediente a ninguna de sus legítimas órdenes.
Pero no es reproche pequeño que, la mayoría de los ministros, para obtener una ventaja mundana, se acomoden siempre al partido que tiene más probabilidad de promover sus propios fines. Si buscan ventajas seculares, se acomodan con el poder secular; si buscan el aplauso popular, se acomodan a la facción de la Iglesia que reciba más crédito. Es una epidemia. En los días de Constantino, cuán prevalentes eran los ortodoxos. En los días de Constancio, casi todos se convirtieron en arrianos, de forma que fueron muy pocos los obispos que no apostataron o traicionaron la verdad, incluso cuando esos mismos hombres habían estado antes en el concilio de Nicea. Ciertamente cuando no solo Liberio, sino también el gran Ocio, el cual había sido presidente en tantos concilios ortodoxos, cayeron, ¿qué se puede esperar de hombres más débiles? Si no fuera por la ventaja secular, ¿cómo podría ser que los ministros de cualquier país del mundo fueran todos, o casi todos, de aquella religión que está en más estima y es más consistente con sus intereses mundanos? Entre los griegos, todos son de profesión griega; entre los papistas, casi todos son papistas; en Noruega, Suecia y Dinamarca, casi todos son luteranos, y así sucede en otros países. Sería extraño que todos estén en lo correcto en un país, y todos en lo incorrecto en otro, si las ventajas carnales no tuvieran tanta influencia en las personas cuando se embarcan en la búsqueda de la verdad. La variedad del intelecto y un sinnúmero de otras circunstancias ocasionarían una gran variedad de opiniones en distintos puntos. Pero si el príncipe y la corriente de los que están en el poder van por un camino, la mayoría de los ministros se ponen de acuerdo con ellos sin diferir ni un pelo y sin realizar ningún examen extraordinario. ¿Cuántas veces en esta tierra el común de los ministros cambió su religión a la del príncipe? Ciertamente no fueron todos, como nuestro registro de mártires puede testificar, pero sí la mayoría. Y la misma inmanejable destemplanza aún nos persigue, de forma que da pie a que nuestros enemigos digan que nuestra verdadera religión son la reputación y las preferencias. 2. Nos importan demasiado las cosas mundanas y evitamos los deberes que pueden dañar u obstaculizar nuestros intereses temporales. Cuán común es ver ministros que se sumergen en negocios del mundo. Los sectarios dicen que deberíamos arar y trabajar para vivir, y predicar sin estudiar tanto, y demasiados ministros hay que son así. Muchos aprenden rápido esta lección y no se angustian por abandonar sus ocupaciones para que sus propias almas y las de la Iglesia puedan tener toda su atención. Especialmente, que común es ver que descuidamos los deberes que, si se llevaran a cabo, arriesgarían con disminuir nuestro patrimonio. No hay muchos que, por ejemplo, no se atreven a impartir la disciplina en sus iglesias porque eso podría dificultar que la gente pague lo que debe. No ofenden a los pecadores con la disciplina, no vaya a ser que estos les ofendan en su economía. Creo que el dinero es un argumento demasiado fuerte para algunos, y aún así proclaman que, raíz de todos los males es el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10, y hacen largos discursos sobre el peligro de la codicia. En este momento, no les diré nada más que esto: si fue un pecado tan mortal que Simón el mago ofreciera comprar el don de Dios con dinero, ¿qué será vender este don, su causa, y las almas de los hombres por dinero? ¿Y qué razón tenemos para temer y evitar que nuestro dinero perezca con nosotros? 3. Nuestra esterilidad en obras de caridad, y en emplear todo lo que tenemos para el servicio de nuestro Señor. Si el interés mundano no prevaleciera tanto contra los intereses de Cristo y de la Iglesia, seguramente la mayoría de los ministros serían más fructíferos en buenas obras, y entregarían más de lo que tienen para su gloria. La experiencia demuestra que las obras de caridad son poderosas a la hora de eliminar los prejuicios y abrir el corazón a las palabras de piedad. Si la gente ve que son adictos a hacer el bien, creerán con más facilidad que ustedes son buenos y que es bueno aquello hacia lo que quieren persuadirles. Cuando ven que les aman y buscan su bien, confiarán con más facilidad. Y cuando ven que no buscan las cosas del mundo, sospecharán menos de sus intenciones y se convencerán más fácilmente de buscar lo que ustedes buscan. Oh, cuánto bien pueden hacer los ministros si se disponen por completo a hacer el bien, y dedican todas sus facultades y sustento a ese objetivo. No digan que es un asunto menor el hacer bien a los cuerpos de los hombres, y que esto solo los ganará para nosotros mismos y no para Dios, porque es el prejuicio lo que obstaculiza la conversión de los hombres, y esto ayudará a eliminarlo. Podríamos hacer un bien mayor si las personas estuvieran dispuestas a aprender de nosotros, y hacer esto hará que se dispongan, para que luego nuestra diligencia sea de provecho. Les ruego, hermanos, que no piensen que es caridad ordinaria lo que se espera de ustedes, así como no se espera una piedad ordinaria. Deben, en proporción a sus talentos, ir mucho más allá de otros. No es suficiente dar un poco a un pobre, porque otros hacen esto tan bien como ustedes, sino, ¿qué cosa especial hacen con sus posesiones? ¿Para el servicio de su maestro? Sé que no pueden dar aquello que no tienen, pero creo que todo lo que tienen debería estar dedicado a Dios. Conozco que la gran objeción para esto es: tenemos mujeres e hijos a los que proveer, y un poco no será suficiente, ni estamos obligados a convertirlos en mendigos. A esto respondo: hay pocos textos más abusados en las Escrituras que aquel en que el apóstol dice: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, 1 Timoteo 5:8.
Se usa como pretexto para acumular y hacerse con muchas posesiones para la posteridad, cuando el apóstol está hablando solo contra aquellos que cargaban a sus familiares pobres sobre la iglesia para ser mantenidos de la provisión común, siendo ellos capaces de hacerlo por sí mismos. Este era el caso de tener en casa una viuda que era hija o madre, y sin embargo se llevaba para ser cuidada a la parroquia, teniendo suficiente para sostenerla. Las palabras siguientes muestran que es la provisión presente, y no las porciones futuras, aquello a lo que se refiere el apóstol, cuando ordena, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, 1 Timoteo 5:16. B. Pueden educar a sus hijos, tal y como hacen otras personas, para que sean capaces de ganarse su propio sustento con algún oficio o empleo honesto, sin tener otras grandes provisiones. Ya sé que su caridad y cuidado deben comenzar en casa, pero no debe terminar ahí. Están obligados a hacer lo mejor que puedan para educar a sus hijos, de forma que sean capaces de ser lo más serviciales posibles a Dios, pero no a dejarlos ricos ni a abandonar otras necesarias obras de caridad simplemente por hacer una provisión mayor para ellos. Debe existir cierta proporción entre la provisión que hacemos para nuestras familias y para la Iglesia de Cristo. Un corazón verdaderamente caritativo y abnegado, que se ha dedicado por completo y todo lo que tiene a Dios, será el mejor juez de cuáles son las proporciones adecuadas, verá qué tipo de gasto tiene más probabilidad de dar el mayor servicio a Dios, y eso elegirá. C. Yo no haría que las personas estén demasiado tiempo bajo las tentaciones a la incontinencia, no vaya a ser que, por sus caídas, se dañen a sí mismos y a su profesión. Sin embargo, creo que es difícil que una persona pueda hacer más para mortificar la concupiscencia de la carne que viviendo soltera, y no teniendo ninguna de esas tentaciones que vienen de la mujer y los hijos obstaculizándoles de llevar más lejos sus objetivos ministeriales mediante obras de caridad. Si el que no se casa lo hace mejor que el que se casa, 1 Corintios 7:38, ciertamente los ministros deberían esforzarse por hacer lo que es mejor. Y si aquel que pueda recibir esto, debe recibirlo, Mateo 19:12. Deberíamos buscarlo. Este es uno de los puntos más altos de la política romana, que alega que es el deber de los obispos, sacerdotes y otras órdenes religiosas no casarse, lo cual significa que no tengan posteridad que pueda drenar los beneficios de la iglesia, ni que tomar bajo cuidado, hacen de una causa pública su interés personal, y se entregan a ello mientras viven, dejando todo lo que tienen cuando mueren. Es una pena que no podamos imitarles en abnegación por un mejor motivo cuando sea posible hacerlo. D. Pero aquellos que han de casarse, deben tomar lo que pueda mantenerles a sí mismos y a sus hijos, o mantenerlos en la medida en que sus medios temporales lo permitan, y dedicar tanto como puedan de los medios de la iglesia al servicio de la misma. No quiero poner a nadie en un caso extremo. Pero en esto la carne y la sangre hacen que incluso los hombres buenos se muestren parciales, y hacen que consideren sus deberes, que tienen un gran valor y peso, como si fueran extremos. Si las vanidades del mundo no nos han cegado, podremos ver cuando un bien público u otro bien mayor nos llama a negarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. ¿Por qué no habremos de vivir con una mayor cercanía y pobreza en el mundo, en lugar de dejar sin hacer obras que pueden ser de un mayor provecho que el tener una provisión abundante? Sin embargo, consultamos con carne y sangre en puntos que son nuestro deber, y el consejo que nos van a dar, podemos imaginarlo con facilidad. Nos dirá que hemos de tener posibles, y los posibles de muchos hombres piadosos están solo un poco por debajo de las posesiones del hombre rico de la parábola, Lucas 16:19. Pareciera que si no están vestidos con lo mejor y hacen banquetes cada día con esplendidez, no tienen posibles. Alguien que predica una corona inmortal no debería perseguir tantas vanidades transitorias, y alguien que predica el desprecio por las riquezas debería hacerlo y mostrarlo en su vida. También el que predica la abnegación y mortificación debería practicar estas virtudes a ojos de aquellos a quienes predica, si quiere que su doctrina sea creída. Todos los cristianos están santificados, y, por tanto, ellos mismos y todo lo que tienen está consagrado para el uso del Maestro. Pero los ministros están doblemente santificados, están dedicados a Dios, como cristianos y como ministros, y, por tanto, están doblemente obligados a honrarle con todo lo que tienen. Oh, hermanos, qué abundancia de buenas obras hay delante de nosotros, y sobre qué pocas ponemos las manos. Entiendo que el mundo espera de nosotros más de lo que tenemos, pero si no podemos dar respuesta a las expectativas de los poco razonables, hagamos lo que podamos para dar respuesta a las expectativas de Dios, la conciencia, y de toda persona justa. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, 1 Pedro 2:15. Especialmente, aquellos ministros que tengan grandes ingresos, han de ser los mayores en hacer el bien. Solo daré un ejemplo en este momento. Existen ministros con 150, 200 o 300 libras al año de salario, y que tienen parroquias tan grandes que no pueden hacer ni un cuarto del trabajo ministerial, ni tratar personalmente siquiera una vez al año con la mitad de su gente para instruirlas. Aún así, se contentan con la predicación pública como si esto fuera todo lo necesario, dejando casi todo el resto sin hacer y permitiendo el peligro de que multitudes se condenen, en lugar de mantener de lo que tienen a 1 o 2 hombres diligentes que los ayuden.
O, si tienen ayudante, no es más que un joven que está poco cualificado para el trabajo, y no alguien que guardará fiel y diligentemente el rebaño y que le pueda dar la instrucción personal que es tan necesaria. Si esto no es servirnos a nosotros mismos a costa de Dios, y vender las almas de los hombres por tener un sustento mayor en el mundo, ¿qué es? Pienso que estos hombres deberían temer, no sea que, aunque sean considerados excelentes predicadores y piadosos ministros por los hombres, sean considerados crueles asesinos de almas por Cristo, y no sea que los gritos de esas almas que han traicionado para condenación retumben en sus oídos eternamente. ¿Acaso predicar un buen sermón servirá cuando nunca cuidan de los que les escuchan, sino que les niegan esa ayuda más cercana y necesaria, apartando para su propia carne esa provisión con la que se podría aliviar a tantas almas? ¿Cómo pueden abrir su boca contra los opresores cuando ustedes mismos oprimen tan grandemente no solo los cuerpos de los hombres, sino también sus almas? ¿Cómo pueden predicar contra la falta de misericordia cuando son tan inmisericordes? ¿Y cómo pueden hablar contra los ministros infieles cuando ustedes mismos son infieles? Este pecado no es pequeño porque pase inadvertido y no sea odioso a ojos de los hombres, ni porque la gente no les culpe por retener la caridad que retienen. Satanás mismo es su mayor enemigo, y sin embargo tienen su consentimiento en toda la obra de su perdición. No tienen su consentimiento porque su pecado no exista, ya que dan su consentimiento antes para su eterno mal que para su eterno bien. Y ahora, señores, les ruego que tomen en consideración lo dicho, y que vean si no es un pecado grande y lamentable de los ministros del Evangelio el que no estén completamente dedicados a Dios y no se entreguen a sí mismos y todo lo que tienen para llevar a cabo la bendita obra que han emprendido. No es un pecado el agradar a la carne, buscar lo propio y tener un interés distinto del de Cristo que nos hace descuidar mucho nuestros deberes, sirviendo a Dios en la parte más fácil y aplaudida de la obra, y retirándonos de lo que nos supondría coste y sufrimiento. Consideremos si esto no revela que demasiados de nosotros son terrenales aunque parezcan ser celestiales, que nos preocupamos de las cosas de abajo mientras predicamos las cosas de arriba, y que idolatramos el mundo mientras llamamos a los hombres a despreciarlo. Como dijo Salviano, nadie descuida tanto la salvación como alguien que prefiere algo por encima de Dios. Los que menosprecian a Dios se mostrarán menospreciadores de su propia salvación. 4. Somos tristemente culpables de no valorar la unidad y paz de toda la Iglesia. Aunque rara vez me encuentro con alguien que no hable de unidad y paz, o, al menos que expresamente hable en contra de la misma, no es común encontrarse con personas que estudien cómo promoverla. Sin embargo, es demasiado común encontrar hombres contrarios a la misma y celosos de ella. Y eso si no son ellos mismos instrumentos de división. Los papistas han abusado tanto del nombre de la Iglesia Católica que, en oposición a ellos muchos imponen sus credos o solo retienen el nombre, católica, aunque no lo entiendan ni consideren la naturaleza del mismo. Quizás piensan que es suficiente creer que existe un cuerpo así, aunque no se comporten como miembros del mismo. Si los papistas idolatran la Iglesia, ¿debemos negarla nosotros, descuidarla y dividirla? Es un gran pecado común en el mundo cristiano tomar la religión como una facción, y, en lugar de tener amor y cuidado por la Iglesia universal, confinar ese amor y respeto a una parte de ella. No es que, en nuestra estima y comunión no debamos preferirlas partes más puras y negarnos a participar en los pecados de cualquiera, pero la parte de la Iglesia que más débil y enferma ha de recibir compasión y ayuda hasta el máximo de nuestras fuerzas, y se ha de mantener la comunión mientras sea legítima, no evitándola sino por la urgencia de la necesidad. Tal y como hemos de amar a aquellos de nuestra vecindad que tengan plagas de lepra, concederles todo el alivio que podamos y reconocer nuestra justa relación con ellos, tal como debemos comunicarnos con ellos aunque no podamos tener comunión local, en otras enfermedades que no son tan infecciosas podemos dedicarles más tiempo, para ayudarles más cuando más lo necesiten. De la multitud que dicen que son de la Iglesia Católica, es raro encontrar hombres con espíritu católico. No tienen una consideración universal ni respeto por toda la Iglesia, sino que miran hacia su propia facción como si ese fuera el todo. Si existen algunos llamados luteranos, otros calvinistas, y algunas divisiones subordinadas dentro de los mismos, así como otras divisiones entre nosotros, la mayoría orarán mucho por la prosperidad de su facción y se regocijarán y darán gracias cuando les vaya bien, pero si es otra parte la que sufre, les importa poco, como si no fuera una pérdida para la Iglesia en absoluto. Aunque la suya sea la parcela más pequeña, no poseedora de muchas naciones sobre la tierra o ni siquiera de ciudades, están dispuestos a considerarla como si fuera la Iglesia completa, y consideran que cuando les va bien a ellos, le va bien a toda la Iglesia. Clamamos contra el Papa como anticristo por incluir toda la Iglesia bajo el palio romano, y eso es un cisma abominable. Sin duda, pero vaya. ¿Cuántos son los que van demasiado lejos imitándolo mientras lo reprueban? Y así como los papistas endilgan la palabra romana a su credo, y convierten la Iglesia Católica en la Iglesia Católica Romana, como si no hubiera otros católicos y la Iglesia no tuviera una extensión mayor, también sucede con muchos otros y sus diferentes facciones. Algunos la llamarían la Iglesia Católica Luterana, y otros la Iglesia Católica Reformada, algunos la Iglesia Católica Anabaptista, y de igual forma otros. Si están de acuerdo entre ellos mismos, les preocupa poco diferir de otros aunque esos otros sean todo el mundo cristiano.
Consideran la paz de su facción como si fuera la paz de la Iglesia. No es de maravillarse, por tanto, que no la extiendan más allá. Cuán raro es encontrar a alguien que se duela o sangre con las heridas de la Iglesia, que las lleve en su corazón como si fueran propias, o que siempre tenga pensamientos dispuestos para sanarlas. No, sino que casi cada facción piensa que la felicidad del resto consiste en volverse hacia ellos, y, como no piensan lo mismo, claman, abajo con ellos. Se alegran de escuchar de su caída, como si pensaran que esa es la forma de levantar la Iglesia, es decir, la suya. Cuán pocos son los que entienden el verdadero estado de las controversias entre las distintas partes, o que disciernan bien las que son solo verbales y las que son reales. Y si aquellos que las entienden las revelan a otros para que tengan una información y acomodo correctos, se considera que están quitando gravedad al error, y que en su carne están siendo complacientes con su pecado. Pocos son los que se vuelven celosos por la paz antes de envejecer o tener mucha experiencia acerca de los principios y el espíritu de los hombres, siendo capaces de ver mejor el verdadero estado de la Iglesia y las muchas diferencias de lo que antes lo hacían. Entonces, comienzan a escribir sus tratados de paz, de los cuales existen muchos hoy día. Así como un hombre joven en el calor de su lujuria y pasión no se consideraba adecuado como auditor de filosofía moral, encontramos jóvenes también, los cuales quizás sean celosos por la paz y la unidad cuando crezcan y tengan más experiencia, que son celosos por su facción contra otros que andan en la juventud de su corazón. Así pues, los pacificadores antes mencionados rara vez hacen un bien mayor que el de acallar sus propias conciencias en la descarga de tan gran deber, y moderar a algunos pocos, salvándolos de una culpa mayor, dejando tras de ellos cuando mueren un testimonio contra un mundo voluntarioso, desapacible, y preocupado por sí mismo. Comúnmente, si un hombre intenta alguna obra de pacificación, es puesto bajo sospecha, bien por favorecer alguna herejía, o por abatir su celo. Como si no fuera necesario el celo para las grandes y fundamentales verdades de la unidad y paz de la Iglesia, sino solamente para las facciones y algunas verdades particulares. Y así el diablo obtiene una gran ventaja, empleando sus propios agentes, los infelices socinianos, en escribir tantos tratados para la paz y unidad católica y más que católica, lo cual hacen con sus propios fines. Por este medio el enemigo de la paz ha hecho que cualquiera que intenta un movimiento por la paz se pone bajo sospecha de ser alguien que tiene necesidad de ello para que sean indulgentes con sus propios errores. Es un caso terrible que se considere la herejía como si no hubiera otra amistad para la unidad y la paz como la suya, y que un deber tan grande y necesario del que depende el bienestar de la Iglesia se ponga bajo sospecha y desgracia. Hermanos, no hablo de todo esto sin motivo aparente. Si consideramos la piedad de las personas y la pequeñez de los asuntos por los que peleamos, tenemos tantas tristes divisiones entre nosotros en Inglaterra como la mayoría de las naciones bajo el cielo han conocido. El tema que nos mantiene en más desacuerdo es la forma correcta de gobierno de la Iglesia. La distancia es tan grande que los presbiterianos, episcopales e independientes no consiguen estar bien de acuerdo. Podrían si de corazón estuvieran dispuestos y avanzaran para la paz. Sé que podrían. He hablado con hombres moderados de todas las facciones y puedo percibir por sus concesiones que sería un trabajo fácil. Si los corazones fueran sensibles a la situación de la Iglesia y estuvieran tocados con un amor mutuo no fingido, y se dispusieran de corazón a buscarla, el establecimiento de una paz feliz y segura sería un trabajo fácil. Si no pudieran estar de acuerdo en cada punto, con facilidad podrían reducirse nuestras diferencias y mantener una comunión sobre el acuerdo en lo principal, determinando la manera más segura de administrar nuestros pocos y pequeños desacuerdos sin peligro o problema para la Iglesia. ¿Pero, lo hemos hecho? No. Para vergüenza de todos nuestros rostros se ha de decir que no está hecho. Que cada parte se adule a sí misma como le plazca ahora. Cuando el Evangelio prevalezca en el mundo quedará registrado para la vergüenza del ministerio de Inglaterra. Y oh, qué horribles agravantes acompañan este pecado. Desde los días de los apóstoles creo que nunca los hombres han hecho tan grandes profesiones de piedad. La mayoría están comprometidos por solemnes juramentos y pactos por la unidad y la reforma. Todos confiesan el valor de la paz, y la mayoría de ellos predican de la misma y hablan de ella, mientras que se sientan sin hacer nada y la descuidan como si no fuera digna de buscar. Leen y predican los textos que ordenan, seguid la paz con todos, Hebreos 12:14, y, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, Romanos 12:18, y, sin embargo, están tan lejos de seguirla y de hacer todo lo que pueden, que muchos gruñen y hablan mal o censuran cualquier esfuerzo por promover la paz, como si el celo por ella procediese de un abatimiento de nuestro celo por la santidad, y como si la santidad y la paz estuvieran tan separadas que no hubiera forma de reconciliarlas. Sin embargo, la larga experiencia muestra que la concordia es una amiga segura de la piedad, y que la piedad siempre mueve hacia la concordia, mientras que, por otra parte, los errores y herejías se alimentan con discordia, y la discordia se cría y se alimenta con ellos. Hemos visto, para tristeza nuestra, que donde los siervos de Dios deberían haber vivido juntos como uno solo, con un corazón, una mente y unos mismos labios, promoviendo la fe y la santidad los unos de los otros, amonestándose y ayudándose mutuamente contra el pecado, y regocijándose juntos en la esperanza de la gloria futura, tenemos, por él,
Contrario que hemos vivido con celos mutuos, y ahogado el santo amor en amargas disputas. Estudiamos para acarrear desgracia y obstaculizarnos unos a otros, y para aumentar nuestras propias facciones, sea mediante lo correcto o lo incorrecto. Nosotros, que fuimos ganados para que la gloria de nuestro amor por los hermanos fuera la marca de la sinceridad de nuestra fe, hemos confiando este amor a una sola parte, y aquellos que están contra esa parte tienen más de nuestro mal humor y malicia que de nuestro amor. Ya sé que esto no sucede con todos, y que no es algo prevalente en un verdadero creyente, pero aún así es tan común que puede hacer que se cuestione la sinceridad de muchos que creen ser sinceros y son considerados así por otros. Además, no solo somos nosotros los que nos quemamos en esta llama, sino que arrastramos a nuestra gente y hacemos que se deleiten en ello, de forma que los más piadosos en la nación han caído en distintas facciones y han convertido mucha de su antigua piedad en vanas opiniones, disputas, envidias y enemistades. Sí, cuando se ha considerado la marca de un miserable desgraciado el burlarse de los piadosos, ¿cuántos son ahora los que se empeñan en secretamente burlarse y calumniar a aquellos que no son de su misma opinión? Un hombre piadoso favorable a los prelados puede menospreciar y calumniar con reverencia a un presbiteriano a un independiente y un independiente a los dos anteriores. Y, lo que es peor de todos, la gente ignorante común nota todo esto, y no solo se burla de nosotros, sino que se endurecen en contra de la fe. Así, cuando buscamos convencerlos para la fe, ven tantas facciones que no saben a cuál unirse, y creen que es igual de bueno no estar en ninguna, ya que no hay certeza de quién tiene la razón. De esa forma miles crecen con desprecio por toda forma de religión a causa de nuestras divisiones, y muchos miserables y pobres carnales comienzan a pensar que están en la mejor condición. Porque al menos se atienen a sus antiguas formalidades, mientras que nosotros no nos atenemos a nada. Ya sé que algunos de estos hombres son instruidos y respetados, y no tienen la intención de producir estos malos efectos. No es su intención endurecer a las personas en la ignorancia, pero ese es el resultado. Hacer el mal cuando se tiene intención de hacer el bien no es raro. ¿Quién puede, en reverencia a cualquier hombre de la tierra, sentarse y callar mientras ve gente corriendo hacia su propia destrucción y ver que se deshacen sus almas por las disputas de los teólogos de las distintas facciones e intereses? El Señor, que conoce mi corazón, sabe, si es que yo mismo me conozco, que, ya que yo no formo parte de ninguna de esas facciones, no estoy hablando ni una sola de estas palabras tomando partido por una de estas partes, ni contra otro, ni mucho menos con enfado contra ninguna persona, pero si lo hiciera, en conciencia me habría callado de decir todo esto por temor a ofender a aquellos a quienes debo honrar. Sin embargo, ¿qué soy sino un siervo de Cristo? ¿Y qué vale mi vida si no es para darle servicio? ¿Y qué favor podría recompensarme por la ruina de la iglesia? ¿Y quién puede permanecer callado mientras las almas quedan deshechas? Por mi parte no, mientras Dios sea mi Señor y su palabra mi regla, mientras su obra sea mi ocupación y el éxito de ella para salvación de las almas, mi objetivo. ¿Quién puede reconciliarse con aquello que tan lamentablemente se cruza en los intereses de su Señor y su principal objetivo en la vida? Tampoco habría hablado de nada de esto si hubiera sido solamente con respecto a mi propio cargo donde, bendigo a Dios, la herida es pequeña en comparación con lo que es en otros lugares. Pero el conocimiento de algunas congregaciones vecinas y de otras más remotas ha hecho que haga estas observaciones. Ciertamente podemos hablar de paz todo el tiempo que vivamos, pero nunca la obtendremos si no es volviendo a la simplicidad apostólica. La fe de los papistas es demasiado grande como para que todos los hombres estén de acuerdo, ni siquiera todos los suyos, si no la defendieran con argumentos extraídos del fuego, el potro y la garrucha. Y muchos antipapistas los imitan en la tediosa longitud de las confesiones que suscriben y la novedad de sus imposiciones, yendo más allá de ellas en las cosas que imponen. Cuando regresemos a la antigua simplicidad de la fe, entonces, y solo entonces, volveremos al antiguo amor y paz. Por tanto, recomendaré a todos mis hermanos como la cosa más necesaria para la paz de la Iglesia, que se unan en las verdades necesarias y se soporten los unos a los otros en las cosas en que sea posible, sin producir un credo mayor y con más cosas necesarias de lo que Dios lo ha hecho. Con este fin, permitan que les invite a atender lo siguiente. 1. No pongan mucho énfasis en las opiniones controvertidas que tengan hombres piadosos, y especialmente, iglesias completas de ambas partes. 2. No pongan mucho énfasis en aquellas controversias que finalmente se resuelven en incertidumbres filosóficas, tales como algunas controversias no provechosas acerca del libre albedrío, la forma de operar del espíritu, y los decretos divinos. 3. No pongan mucho énfasis en aquellas controversias que son simplemente verbales, y que, si se estudiaran a fondo, no serían nada más que eso. Teniendo cierto conocimiento puedo decir con confianza que las controversias que hacen más ruido en el mundo son las de este tipo y dividen la iglesia más de lo que parezcan discernir o puedan creer los contendientes dispuestos con los que haya hablado. 4. No pongan mucho énfasis en ningún punto de fe que haya sido rechazado o desconocido por toda la iglesia de Cristo en cualquier época, ya que las escrituras nos fueron entregadas a nosotros. 5. Mucho menos deben poner mucho énfasis en aquellos puntos de los que fueran completamente ignorantes en las épocas más puras.
6. Y menos énfasis que en ninguno han de poner en cualquier punto que, desde los apóstoles, en ninguna época se haya aceptado, sino que comúnmente se haya sostenido lo contrario. Se dice que alguien puede afirmar las escrituras y los antiguos credos y aún así defender el socinismo u otras herejías. A eso respondo que también podría superar cualquier otra prueba que sus cerebros puedan concebir, y que, mientras elaboran trampas para cazar herejes en lugar de exámenes para la comunión de la Iglesia, fallarán en su objetivo mientras que el hereje por lo escurridizo de su conciencia escapará y el cristiano inocente puede verse posiblemente atrapado. De esta forma, por su nuevo credo, la Iglesia probablemente tenga nuevas divisiones si no se mantienen cercanos a las palabras de las Escrituras. Aquel que viva hasta el tiempo feliz en el que Dios sane sus quebrantadas iglesias, verá que todo esto por lo que ruego se reduce a la práctica, y que esta moderación toma el lugar del nuevo celo divisor, estableciéndose la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Verá que todas las confesiones y comentarios de los hombres solo tienen valor como ayudas subordinadas, y que no se convierten en prueba de la comunión de la Iglesia más allá de aquello en lo que coincidan con las Escrituras. Sin embargo, hasta que venga esta época de sanidad, no podemos esperar que las verdades que producen sanidad sean proclamadas, ya que no existe este espíritu en los líderes de la Iglesia. Pero cuando el trabajo haya de realizarse, los obreros estarán adecuados al mismo y benditos serán los agentes de una obra tan gloriosa. 5. Para finalizar, somos tristemente negligentes al realizar deberes que conocemos, como, por ejemplo, la disciplina de la Iglesia. Cuando hay un trabajo de reforma por hacer, ¿cuántos son los que no llegan más allá de donde los arrastran? Incluso sería bueno si todos hicieran al menos eso. Y allí donde el trabajo será probablemente difícil y costoso, qué tardos somos en hacerlo y cuántas excusas ponemos para omitirlo. ¿De qué se ha hablado más en Inglaterra durante muchos años? Sobre que se ha orado más y se ha disputado más que de la disciplina. De hecho, existen pocos hombres que no parezcan celosos en disputar por un bando o por el otro, algunos por defender la forma sacerdotal, otros la presbiteriana, y aún otros la congregacional. Y aún así, cuando se llega a la práctica, puedo ver que estamos bastante de acuerdo, la mayoría de nosotros no hacemos nada. A veces me he maravillado de mirar el rostro de Inglaterra y ver las pocas congregaciones que tienen alguna operativa considerable en cuanto a la disciplina, pensando a la vez cuántos volúmenes se han escrito acerca de ella y que casi todos los ministerios de la nación están dedicados a esto. Con cuanto celo han disputado por este tema, y realizado las reclamaciones que consideraban justas contra los que se oponían. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, hacen poco o nada por ejercitarla. Me he maravillado preguntándome qué los haría tan celosos de tomar partido por algo que luego sus corazones muestran por su práctica que están en contra. Pero veo que un celo por disputar es más natural que un celo santo y obediente por practicar. ¿Cuántos ministros hay en Inglaterra que no conocen su congregación, que no pueden decir quiénes son miembros de la misma, que nunca han expulsado a un pecador obstinado, ni llevado a uno de ellos a la confesión pública y la promesa de reformarse, o ni siquiera amonestado a uno públicamente para llamarlo a ese arrepentimiento? No obstante, estos ministros piensan que cumplen con su deber si evitan dar la comunión a los obstinados, cuando, quizás, es algo que la misma persona evita voluntariamente, y, mientras tanto, los dejamos ser miembros que se sientan en nuestras iglesias, porque ser miembro de una iglesia no solo consiste en tomar parte en la cena del Señor, sino, que son los niños que fueron bautizados en su infancia, y les concedemos todos los demás tipos de comunión con la iglesia, sin llamarlos al arrepentimiento personal por su pecado. ¿No ordena Dios que sean personalmente reprendidos y amonestados, llamados públicamente al arrepentimiento y expulsados si continúan sin arrepentirse? Si esto no es nuestra obligación, ¿por qué hemos hecho tanto ruido y agitado al mundo por ello? Sí que lo es, porque no lo practicamos. Muchos de ellos incluso evitan escuchar la palabra disciplina. La antigua disciplina de la Iglesia fue más estricta, cuando el Sexto Concilio General de Trullo ordenó que cualquiera que esté 3 días sin congregarse con la Iglesia sin una necesidad urgente, ha de ser excomulgado. Hermanos, no deseo ofender a ninguna parte, pero es necesario decir que estos pecados no han de cubrirse con excusas, atenuaciones o negaciones. Hemos clamado durante mucho tiempo por la disciplina, cada parte a su manera. ¿Quieren que la gente valore la forma en que gobiernan sus iglesias? Sin duda sí. Ahora bien, si quieren que se valore, ha de ser por alguna excelencia. Muestren esa excelencia. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Y si no les creen, muéstrenlo, no solo sobre el papel, sino en la práctica, no simplemente con palabras, sino con hechos. ¿Cómo puede la gente conocer el valor de la disciplina sin la disciplina misma? ¿Acaso han hecho tanto ruido por un nombre y una sombra? ¿Cómo pueden pensar que es bueno lo que no hace nada bueno? Verdaderamente temo que no tomemos la senda correcta para mantener nuestra causa, y que incluso la traicionamos mientras contendemos encendidamente por ella. Digan la verdad, no son estas dos cosas, que mencionaré a continuación, las que mantienen la reputación de esta largamente disputada disciplina entre los hombres.
A saber, con los piadosos, la reputación de la disciplina se mantiene por la simple reputación de los ministros que la defienden, y con muchos impíos, la reputación se mantiene al no ejecutar la disciplina, ya que así la consideran inofensiva y no tan problemática como esperaban. Si alguna vez nuestro gobierno tuviera que sostenerse por los votos de aquellos que han de ser corregidos o expulsados por él, y los peores hombres estuvieran de acuerdo porque dicho gobierno les acompaña en su impiedad, entonces provocaremos que sea el Señor quien se oponga, y se opondrá también a nosotros. Si reúnen toda la ejecución de disciplina que sea practicado en un condado y todo lo que se ha disputado por ella, dudo que sea tan observable como para atraer a las personas piadosas por sus efectos. ¿Cómo pueden asombrarse si muchos que desean obras y no palabras, reforma y no simplemente que se mencione la reforma, se vayan a congregaciones separadas si lo único que les muestran en las suyas es el nombre de la disciplina? Todos los cristianos valoran las ordenanzas de Dios y no están dispuestos a vivir sin ellas. La disciplina no es algo innecesario en la iglesia, y si no hacen diferencia entre lo precioso y lo vil mediante la disciplina, la gente hará diferencia separándose. Si en sus iglesias mantienen cientos de personas ignorantes y totalmente vacías de religión, y nunca las reprueban públicamente, ni quizás en privado, ni las llaman al arrepentimiento, ni las expulsan, no tienen por qué maravillarse de que las almas temerosas de Dios huyan de sus iglesias como si fueran edificios en ruinas que amenazan caer sobre sus cabezas. Consideren lo que sucedería si aplicaran al sacramento lo mismo que hacen con la disciplina, si solo les mostraran el pan y el vino, y nunca les dejaran probar ese recuerdo del amor del Redentor. ¿Podrían esperar que el nombre del sacramento les satisfaga o que les guste su comunión? ¿Por qué han de pensar que se quedarán satisfechos con solo el vacío sonido de las palabras, gobierno de la Iglesia? Además, piensen en la desventaja que arrojan sobre su causa en todas sus disputas con otros hombres de diferentes puntos de vista. Si sus principios son mejores que los de ellos, pero la práctica de ellos es mejor que la suya, la gente supondrá que la cuestión es saber si el nombre o la cosa, si la sombra o la sustancia son lo más deseable, y supondrán que sus caminos son solo una engañosa formalidad, porque ven que no son formales en el uso de los mismos, y que, de hecho, no los utilizan en absoluto. En lo que digo ahora, no estoy hablando en contra de la forma de gobierno, sino a favor de la misma, y les digo que son ustedes, que parecen ser tan fervorosos, los que están en su contra, ya que acarrean desgracia sobre ella por su falta de ejercicio de la disciplina más de lo que le dan crédito con todos sus argumentos. Y encontrarán, al final, que una fiel ejecución es el mayor argumento. Hasta entonces, la gente entenderá. Como si lo proclamaran abiertamente, que no se pretenden realizar amonestaciones, confesiones o excomuniones públicas ni hacer ningún bien, salvo el de presentar nominalmente la forma de gobierno. No quiero espolear a nadie para que lleve a cabo este gran deber de forma deficiente, pero ¿acaso nunca es el momento adecuado? ¿Dejarían de predicar sermones y administrar sacramentos durante muchos años bajo la pretensión de que no es buen momento? ¿Será un tiempo mejor para ello cuando hayan muerto? ¿Cuántos están muertos ya, antes de llegar a hacer nada en cuanto a este importante trabajo, aunque se estuvieron preparando para ello durante largo tiempo? Ya sé que algunos tienen más obstáculos y motivos para desalentarse que otros, pero ¿qué desaliento u obstáculos pueden excusarles de tal deber? Además de las razones que ya hemos afirmado, consideremos con seriedad estas pocas. 1. Qué triste síntoma damos al predicar a nuestra gente mientras vivimos en una voluntaria y continuada omisión de cualquier deber conocido. ¿Seguiremos en ello año tras año durante todos nuestros días? Si las excusas eliminan el peligro de este síntoma, ¿acaso las personas no pueden verlo igual de bien? 2. Si no es falta de gratitud, claramente manifestamos pereza y vagancia en la obra de Cristo. Hablo por experiencia. Fue la pereza lo que evitó que durante tanto tiempo llevara a cabo este deber, y ésta me rogaba fuertemente contra él. Ciertamente es un trabajo doloroso y lleno de problemas, que llama a algunos a la abnegación porque acarrea sobre nosotros el descontento de los impíos. Pero, ¿nos atrevemos a preferir nuestra paz y tranquilidad carnal o el amor y la paz de hombres impíos antes que nuestro servicio a Cristo nuestro Señor? ¿Acaso pueden esperar una buena recompensa los siervos perezosos? Recuerden, hermanos, que, en este condado, lo que hemos prometido ante Dios en el segundo artículo de nuestro acuerdo, acordamos y resolvemos, por la ayuda de Dios, que en tanto que Dios nos dé a conocer nuestro deber, nos emplearemos fielmente en desempeñarlo y no desistiremos por ningún temor a la pérdida en nuestras posesiones, o por el ceño fruncido y desagrado de los hombres, o ninguna inducción carnal de ningún tipo. Les ruego que estudien esta promesa y la comparen con su ejecución. Tampoco piensen que han quedado atrapados por hacer la promesa, porque la ley de Dios nos ha puesto la obligación a ese mismo deber antes de que la promesa lo hiciera. Otros están obligados igual que ustedes a esto. 3. El descuido de la disciplina tiene una fuerte tendencia a engañar las almas inmortales. Hace creer que son cristianos a los que no lo son, al permitirles que vivan con el carácter de ellos sin ser separados del resto por la ordenanza de Dios. También puede hacer que los escandalosos piensen que su pecado es tolerable al descuidarse la disciplina por los pastores de la iglesia.
4. Corrompemos el cristianismo mismo a ojos del mundo, y ponemos nuestro grano de arena para hacerles creer que Cristo no apoya la santidad más que Satanás, o que la religión cristiana no exige más santidad que las falsas religiones del mundo. Si se permite que los santos y los impíos sean ovejas del mismo rebaño, sin utilizar ningún medio para separarlos, difamamos al Redentor como si fuera él el culpable de esto, y como si esta fuera la naturaleza de sus preceptos. 5. Al permitir que los peores no sean censurados en nuestras iglesias, provocamos que la gente continúe apartándose, ya que muchos cristianos honestos piensan que están obligados a separarse de nosotros. He hablado con algunos hombres moderados de las iglesias separadas y he argumentado con ellos en contra de la separación. Me han asegurado que son de juicio presbiteriano y que no tienen nada que decir en contra de ello, pero que se unieron a otras iglesias por pura necesidad, pensando que la disciplina, al ser una ordenanza de Cristo, debe ser ejercitada por todos aquellos que puedan y que, por tanto, no han de vivir más tiempo sin ella cuando pueden tenerla. También que no pudieron encontrar iglesias presbiterianas que ejercieran la disciplina, aunque escribieron pidiéndolo. Además me contaron que se separaron solo por un tiempo, hasta que los presbiterianos hagan uso de la disciplina, momento en el cual volverían voluntariamente. Me pesó que tales personas tuvieran un motivo así para separarse de nosotros. No es el apartar a los ofensores de los sacramentos, lo que nos excusará de un ejercicio mayor de la disciplina si continúan siendo miembros de nuestras iglesias. 6. Hacemos mucho para acarrear la ira de Dios sobre nosotros y nuestras congregaciones, y para arruinar el fruto de nuestro trabajo. Si el ángel de la iglesia de Tiatira fue reprendido por permitir los seductores dentro de la congregación, nosotros podemos ser reprendidos en base a lo mismo por permitir pecadores abiertos, impenitentes y escandalosos. ¿Y cuáles son los obstáculos que evitan que los ministros de Inglaterra ejecuten esa disciplina por la que han luchado tanto? La gran razón, por lo que he podido saber, es la dificultad del trabajo y el problema o sufrimiento en el que incurriríamos por ello. No podemos reprender públicamente a un pecador sin que monte en ira y nos dirija una mortal malicia. Son muy pocos sobre los que podemos prevalecer para que hagan una confesión pública de verdadero arrepentimiento. Si procedemos a excomulgarlos, enloquecerán de furia contra nosotros. Si tratáramos como Dios lo requiere con todos los pecadores obstinados de una parroquia, no podríamos vivir entre ellos, seríamos tan odiados por todos, que nuestras labores se volverían tan poco provechosas como nuestras vidas desapacibles, ya que las personas no nos escuchan cuando están poseídas por el odio hacia nosotros. Por tanto, el deber deja de serlo porque el daño que conllevaría sería mayor que el bien. Estas son las grandes razones para no ejecutar la disciplina, junto con lo difícil que sería la gran labor de la amonestación privada de cada ofensor. Ahora bien, a todo esto contesto. ¿Acaso estas razones contra la disciplina no son igual de válidas contra el cristianismo mismo? Cristo no vino a traer paz a la tierra, tendremos su paz, pero no la del mundo, porque Él nos ha dicho que el mundo nos aborrecería. ¿Acaso Bradford o Hopper, que fueron quemados en los días de la Reina María, no podían haber alegado mucho más que esto en contra del deber de llevar adelante la reforma? ¿No podrían haber dicho, esto hará que nos aborrezcan y expondrá nuestras mismas vidas a las llamas? Cristo concluye que no es cristiano aquel que no aborrece lo que él aborrece, aún hasta su propia vida. Y aún así, consideramos que el peligro de una pérdida mundana es una razón para no hacer su obra. ¿Qué es esto sino el apartarnos de los sufrimientos, y solo tomar los trabajos fáciles y seguros, convenciéndonos de que el resto no son obligaciones? Ciertamente el descuidar los deberes que nos expondrían al sufrimiento es la forma común de escapar de ellos. Si cumpliéramos fielmente con nuestra obligación, los ministros tendrían la misma parte entre los cristianos nominales que la que sus predecesores tuvieron entre los paganos y otros infieles. Pero si ustedes no están capacitados para sufrir por Cristo, ¿para qué pusieron la mano sobre su arado? ¿Por qué no se sentaron primero y calcularon el coste? Esto es lo que hace que el trabajo ministerial se ejecute con tanta infidelidad, porque se lleva a cabo de forma carnal. Las personas entran a él como si fuese una vida de comodidad, honra y respetabilidad, y se proponen conseguir sus objetivos y tener lo que esperan, ya sea haciendo bien o mal. No estaban buscando aborrecimiento y sufrimiento, y por tanto lo evitarán, aunque sea evitando su trabajo. B. En cuanto a lo de volverse incapaces de hacerles bien, contesto que esa razón es igual de válida contra la simple predicación, reprensión, o cualquier otro deber por el que nos puedan odiar las personas impías. Dios bendecirá sus propias ordenanzas para que hagan el bien, o si no, no las habría establecido. Si reprenden y amonestan públicamente a los escandalosos y los llaman al arrepentimiento, y si expulsan a los obstinados, pueden hacer bien a muchos de los que reprenden, y posiblemente a los mismos excomulgados. Cuanto menos, estoy seguro que son los medios de Dios, y es el último medio que Él establece cuando la reprensión no surte efecto. Por tanto, es perverso descuidar el último medio, porque podríamos frustrar los medios precedentes cuando los últimos no han de usarse sino bajo la suposición de que los anteriores se han frustrado antes.
Sin embargo, la disciplina puede hacer bien tanto a los de dentro como a los de fuera a pesar de que el ofensor no la reciba, y Dios es honrado cuando su iglesia se distingue manifiestamente del mundo y los herederos del cielo y el infierno no parecen completamente indistinguibles, ni se hace pensar al mundo que Cristo y Satanás solo contienden por la superioridad, sin que sus inclinaciones por la santidad o el pecado sean muy distintas. Sé, pero aún así permitan que les diga que en el camino no existen tales dificultades, ni la disciplina es algo tan inútil como imaginan. Bendigo a Dios por la prueba que he hecho de ella yo mismo, aunque sea pequeña y demasiado tardía. Puedo hablar por experiencia de que no es en vano, ni tampoco los riesgos de aplicarla son tales que nos puedan excusar de descuidarla. Mi deseo sería que fueran expulsados como pastores negligentes aquellos que no gobiernen a su gente por medio de disciplina, así como se expulsa como predicador negligente el que no predica, porque estoy seguro de que gobernar es una parte tan esencial del oficio de pastor como el predicar. No continuaré añadiendo a estas confesiones. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que queda sino que todos clamemos culpabilidad por los pecados mencionados antes, y humillemos nuestras almas por nuestras faltas ante el Señor? ¿Es esto mirar por nosotros, y por todo el rebaño? ¿Es este el patrón que se nos da en el texto? Si nos mostramos endurecidos de corazón y no humillados, qué triste síntoma sería para nosotros y para la Iglesia. El ministerio a menudo ha sido amenazado y calumniado por muchos tipos de adversarios, y aunque esto puede mostrar la maldad de ellos, también puede intimar hacia nosotros la justa indignación de Dios. Crean, hermanos, que, en el ministerio de Inglaterra, no es el menor ni el último entre los pecados. Por tanto, es tiempo de que tomemos nuestra parte en la humillación a la que durante tanto tiempo hemos llamado a nuestro pueblo. Si nos examinamos, podremos percibir que hemos ofendido a Dios, y que la voz que llamaba a esta nación al arrepentimiento, también nos hablaba a nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga los preceptos de arrepentimiento proclamados en tan admirables liberaciones y preservaciones, el que tenga ojos para ver, que los vea escritos en tantas líneas de sangre. Por fuego y espada Dios nos ha llamado a humillarnos, y tal como el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17, si la humillación no comienza también por ahí, será un triste pronóstico para nosotros y para esta tierra. ¿Cómo? ¿Negaremos o atenuaremos nuestros pecados mientras llamamos a nuestra gente a que los confiesen completa y abiertamente? ¿No es mejor dar gloria a Dios con una confesión humilde que, por amor a nosotros mismos, buscar hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez? ¿No es mejor hacerlo para que su gloria se edifique sobre las ruinas de la nuestra, la cual le hemos negado y hemos preferido antes que él? ¿No es mejor evitar que acabemos entregando por juicios aún más amargos aquello que nos hemos negado a rendirle voluntariamente? Si obligan a Dios a obtener su honra, es posible que él la obtenga para la eterna tristeza y deshonra de ustedes. Los pecados que se cometen abiertamente son más deshonrosos para nosotros cuando los ocultamos que cuando los confesamos. Es el pecado, no la confesión del mismo, lo que nos deshonra. Los hemos cometido ante el sol, así que no pueden esconderse, y los intentos de cubrirlos lo único que hacen es aumentar nuestra culpa y vergüenza. No hay forma de reparar las brechas que nuestro pecado ha producido en el honor salvo por medio de una confesión y humillación voluntaria. Solo estoy confesando mis propios pecados, y si alguno se ofende porque de esta forma haya confesado también los suyos, que lo haga saber, ya que solo hago lo que he hecho por mí mismo. Y si se atreven a desentenderse de la confesión de su pecado, que lo hagan por su cuenta y riesgo. Pero en cuanto a los ministros verdaderamente humildes de Cristo, no dudo que se verán más bien estimulados a lamentar sus pecados de forma más solemne frente a sus varias congregaciones y a prometer reformarse.